El ejercicio entonces proponía calcular los cuartiles de esta lista de valores. Lo primero que tenemos que hacer pues es ordenarlos. Entonces, enseguida voy a mostrárselos ya ordenados. Recuerden que ese ordenamiento tiene que ser de menor a mayor. Aquí ya aparece esa lista debidamente ordenada. ¿Ok? Lo primero que tenemos que calcular son las posiciones. Entonces, pues pueden calcular de una vez las cuatro posiciones. Posición uno, posición 2 y posición 3, ¿no? Porque si vamos a dividir esto en cuartiles, pues tienen que haber tres cuartiles. El primero, pues entonces su posición será, bueno, aquí voy a escribir la fórmula, E sub k es igual a k multiplicado por n más 1, todo sobre c. Para nuestro caso, n, pues sabemos que es la lista de la cantidad de valores que existe en la lista, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 valores. Entonces, n vale 21. Como son cuartiles, pues son cuatro grupos, C va a valer 4. Y K, pues va a ser de acuerdo al cuartil que vayamos a calcular. Para el primero, K vale 1. Entonces aquí sería 21 más 1 sobre C, que vale 4. Eso serían 22, mitad de 5.5, ¿no? 22.5. Para el segundo, entonces es 2 multiplicado por 21 más 1 sobre 4. 21 y 1 serían 22. 22 por 2 son 44. 44 dividido 4 serían 11. Y para el tercero tendríamos 3 multiplicado por 21 más 1, todo sobre 4. Y esto creo que da 16.5. ¿Ok? Entonces, para el primero tenemos que calcular su valor, dado que me está diciendo que el valor tiene que ser mayor que el quinto, pero menor que el sexto. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Significa que estamos o debemos tomar un valor que está entre ellos dos. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula de valor que me dice que B sub k es igual al límite inferior más k multiplicado, esto es una k, multiplicado por el límite inferior más el límite superior. Si es más o es menos. Es menos, profe. Es menos y lo tengo invertido. Límite superior menos límite inferior. Eso es un límite inferior, no un 4, que parece es un 4. Y todo sobre C. Para este caso, el límite inferior, pues es 228, el límite superior, 229. 228 más K, que vale 1, multiplicado por 229 menos 228, dividido entre 4. Y creo que esto da 228.25. Sí. Y ya tenemos entonces nuestro primer cuartil. Vuelvo y recuerdo, la posición me dice cuál es el valor que yo debo buscar, ¿no? ¿Cuál es el valor? ¿En dónde lo busco mejor? ¿En dónde busco el valor?
Esto me está diciendo que lo tengo que buscar. El primero lo que me dijo es, búsquelo entre el cuarto y entre el quinto y el sexto. Eso es lo que me dijo acá. Búsquelo entre el quinto y el sexto. Para el segundo cuartil me dice, búsquelo en la posición 11. Ah, pues ya tengo solamente que recurrir a la posición 11. La posición 11, si este es el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11. Este es el término que está en la posición número 11. Por lo tanto, el valor del segundo es sencillamente 258. No tengo por qué calcularlo, vuelvo y repito porque ya lo encontré. Y para el tercero, me dice que la posición es 16.5. Es decir, que lo tengo que buscar entre la posición 16 y la posición 17. Posición 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Significa que lo tenemos que buscar entre esas dos posiciones. Por lo tanto, tenemos que calcular el valor. Límite inferior sería 282 más 3, que multiplica a 283 menos 282, todo sobre 4. Si no estoy mal, eso da 282.75. Y ya tenemos entonces los famosos cuartiles. Tengan en cuenta, ojo, no es que realmente nosotros vayamos a meter estos valores, no, pero sí podemos casi que considerar que estamos incluyendo un valor tanto aquí como acá. ¿Qué valor estoy incluyendo aquí? El 228,25. ¿Qué valor estoy incluyendo aquí? 282.75. ¿Ok? De esa forma, si ustedes se dan cuenta, cada grupo va a tener efectivamente la misma cantidad de valores. Entonces, para el primero, ¿cuántos valores hay? Tenemos 5 valores. Para el segundo, ¿cuántos valores hay? Otra vez volvemos a tener 5. Para el tercero, volvemos a tener 5. Y para el cuarto, volvemos a tener 5 valores. De esta forma estamos garantizando efectivamente que se cumple la condición de los cuantiles, que es que son valores que dividen a la información en grupos que tienen la misma cantidad de elementos. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí el 258, este 258, sí hace parte de la lista de valores, ¿cierto? Ese sí hace parte. Mientras que estos otros dos valores, este 228.25 y este 282.75, no hacen parte de la lista de valores. Entonces, cómo se delimitan esos grupos? Podemos decir que el primer cuartil, y aquí quiero recordarles una cosa, y es que nosotros estamos tomando esos cálculos, estamos realizando los cálculos, es a partir de una muestra. Y que la muestra tiene una forma semejante a la población. Pero eso no me garantiza que la población realmente empiece en 211. ¿Sí? Sencillamente que la muestra empezó a partir de 211. El valor más pequeño de la muestra fue 211. Pero vuelvo y repito, no me garantiza que la población también va a empezar en 211. Por lo tanto, nosotros debemos decir que el primer cuartil corresponde a valores menores de 228.25. ¿Ok? Esa es la forma en que tenemos que decir. El segundo cuartil tendrá valores entre
228,25 hasta 258. El tercer cuartil irá entre 258 hasta 282,75. Y para el cuarto, así como para el primero, no puedo garantizar que empiece en 211, tampoco puedo garantizar de que el último termine en 298. Por lo tanto, aquí diríamos valores mayores a 282,75. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, no sé si en algún momento, así creo que sí hicimos algún ejemplo en el que determinábamos por qué es importante determinar o por qué es importante fijar o calcular unos cuartiles, ¿no? Habíamos dicho precisamente que como la característica de los, digamos que de todos los cuantiles, no solamente cuartiles, sino todos los cuantiles, era que se formaran grupos con la misma cantidad de elementos, pues entonces eso puede generar muchas ventajas. Por ejemplo, la prueba del ICFES, o el ICFES mejor, también clasifica a los estudiantes de acuerdo a los cuantiles en los que quedaron ubicados sus puntajes. Entonces ellos cogen a toda la población, a todos los estudiantes que se presentaron y los dividen ya no en grupos de a 10 ni de 20, sino de a 100. Ellos forman 100 grupos. Y de acuerdo a los resultados dicen, vea, su resultado correspondió al primer percentil, al segundo o al tercero, o así sucesivamente. Lógicamente, como esto está ordenado de menor a mayor, si yo quedo en un percentil más alto, es porque mi resultado fue mejor. Si quedo en percentiles más bajos, pues lógicamente será que mis resultados fueron menores. ¿Sí está claro? De esta forma, entonces, ellos ubican a los resultados de una persona de acuerdo a los percentiles. Y también lo hacen por cada una de las materias. O sea que en matemáticas yo podría quedar en el percentil 95 y de pronto en inglés quedo por allá en el percentil 20. Eso me está indicando que yo quedé en el grupo de la centésima parte de los mejores, pero quedé muy abajo en los resultados del lado de inglés. ¿Ok? Esa interpretación entonces nos sirve para entender o para determinar cómo se habla de un percentil en un momento determinado. Voy a poner un caso así sencillo. Supongamos que nosotros estamos hablando de notas. Y pues como calificamos de 1 a 5, digamos que formamos o los resultados de los estudiantes, nosotros los vamos a dividir en quintiles. Vamos a dividir los resultados de los estudiantes en quintiles. Vuelvo y repito, no quiero poner una muestra solamente para que entiendan algo. Si eso es así, significaría, por ejemplo, que el valor, no hablemos de la posición, del valor del primer quintil, supongamos, me dio 2,3. El valor del segundo quintil, digamos que me dio 3,5. El valor del tercer quintil me dio 4 no, 3,9. Y el valor del cuarto quintil me quedó en 4,6. ¿Listo?
¿Eso qué significa? Que aquí vamos a tener una cantidad de estudiantes, aquí vamos a tener otra cantidad de estudiantes, aquí otra, y por aquí tendremos otra cantidad de estudiantes. Sabemos que, de acuerdo a esa clasificación, pues la cantidad de estudiantes que hay en cada grupo, ya sabemos que es la misma, ¿cierto? En cada uno de esos grupos sería la misma. Pero pregunto, y supongamos que esto corresponde a nuestra situación escolar, a nuestro colegio. Si yo digo, ¿cuáles de los estudiantes perdieron la materia? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Hasta dónde llegaron los que perdieron la materia? Casi ¿cómo hacia cuánto llegaron? O sea, de hasta... ¿Hasta qué quintil Ah, estuvieron los vale. estudiantes que perdieron la materia? Hasta el ¿Hasta cuál? B1. Hasta el B1 solamente, ¿no? Al B1, O o sea, sea, por ejemplo, alguien que sacó 3,2, sí pasó la materia. O por ahí hasta la mitad del primero, o sea, entre el La mitad primero del y el primero es segundo. este. Este es el primero. Este es el primero porque es el primer grupo. Este sería el segundo grupo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahí están los 5 quintiles. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde están los estudiantes que perdieron la materia? hasta el segundo, pero sin Hasta contar el el segundo, sí. 35. Hasta el segundo, claro. Yo tendría que decir que estudiantes que sacaron menos de 3,5 pierden la materia, ¿cierto? Pierden la materia. Por lo tanto, puedo decir que los estudiantes que quedaron, ¿en qué quintiles? ¿Qué estudiantes perdieron la materia? Los que quedaron, ¿en qué quintiles? El El primero segundo. y el segundo. El primero y el segundo, ¿cierto? Entonces diríamos los estudiantes que quedaron en el primero y segundo quintil. ¿Estamos? ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, Ok, bueno. Si eso es así, hay ciertas ocasiones en las que yo digo, bueno, pero si ya yo sé que eso está ordenado, ¿para qué digo primero y segundo? Basta con que yo diga que los estudiantes que quedaron hasta el segundo quintil perdieron la materia. Entonces no hay necesidad que yo diga primero y segundo, sino que yo puedo decir sencillamente hasta el segundo quintil. Entonces podríamos resumir, para no decir primero y segundo, podríamos decir sencillamente hasta el segundo quintil. Los estudiantes que quedaron hasta el segundo quintil pierden la materia. En situaciones como esta, pues, ¿para qué me sirvió calcular este quintil? ¿Me sirvió para algo? O basta con Sí, que hubiera calculado este quintil y ya con eso sabía hasta qué nota perdieron la materia. En situaciones como esta, yo no necesito calcular, no necesitaría calcular ese primer quintil. Ojo, estoy hablando de una situación como esta, donde me dice estudiantes que quedaron hasta el segundo quintil, pierden la materia, pierden la materia. En situaciones como esta,
No necesito calcular el primero. Basta con que calcule el segundo. Y ya con eso estoy llegando hasta el valor que tengo. ¿Por qué? Porque ya no necesito decir que el primero y además el segundo, no, sino que ya podemos concluir sencillamente que el segundo. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Así como nosotros estamos refiriéndonos a valores más pequeños, en este caso yo estoy diciendo valores más pequeños que 3.5, ¿cierto? También puedo hablar de valores mayores de 3.5. Entonces, como vuelvo y repito, toda esa lista está ordenada, significa que puedo hablar de que en un quintil o a partir de determinado cuantil, no solamente quintiles, a partir de determinado cuantiles, podemos hablar de valores menores y después de ese podemos hablar de valores mayores. ¿Ok? Entonces, supongamos que tenemos esta situación. Tengo una muestra y me piden hallar valores. ¿Hasta dónde llegan los valores menores a, la, a las 2/5 partes de la muestra? 2/5 partes de la muestra. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué me toca calcular para saber los valores menores a las 2/5 partes? Esta es una interpretación que nosotros hacemos como normalmente hacemos en conjuntos. 2/5 partes en conjuntos, ¿qué es? Pues es coger la unidad y dividirla en 5. 3, uy, la hice como muy desproporcionada. Más o menos así. Recordamos que en conjuntos, 2/5 partes corresponde a esto, ¿cierto? Es coger la unidad, dividirla en 5 y tomar 2 partes. Eso es 2/5 partes. Pero como en particular me está diciendo que son los menores, pues serán los de la izquierda. Si fueran mayores, pues serían los de la derecha, ¿cierto? Entonces, cuando sea una situación como esta, valores menores a las 2/5 partes, pues lo que nosotros tenemos que calcular sería segundo quintil. Si me piden las 3/5 partes, pues las 3/5 partes serían hasta aquí, y entonces eso sería un tercer quintil. ¿Sí está claro? Siempre y cuando sean los menores. Pero ¿qué pasa al contrario? Supongamos que ya no me están preguntando por los menores, sino por los mayores. Y me dice cuáles son los valores correspondientes a las 3/10 partes de los valores mayores. Entonces, ¿en cuántas partes tengo que dividir este caso la unidad? Perdón, 3/10. 3/10. Decimos, en 10 partes. En 10 partes, ¿cuántos cortes tengo que hacer para poderlo dividir en 10 partes? 9. 9. 9. Recto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partecitas. Listo.
Pero me está diciendo que son los 3 décimos mayores. ¿Cuáles son los 3 décimos mayores? Serían estos 3 de acá. Pregunto, ¿qué tengo que calcular en este caso? Para saber a partir de dónde empiezan los 3 décimos mayores. Calcular. ¿Sí? Como son 10 partes, en este caso serán deciles, ¿no? Deciles porque hice 10 grupos. Pero, ¿qué decil es el que me da las 3 décimas partes mayores? ¿Qué decil? El séptimo. Ok. Uno los numera, ¿no? De El izquierda, octavo, el noveno y el décimo. el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto, el séptimo. Correcto. Por lo tanto, para poder determinar los 3 décimos mayores, se debe calcular el séptimo decil. ¿Ok? Lo mismo va a pasar con percentiles. Si yo tengo, bueno, y otra cosa, ¿será que es que yo necesito calcular todos los otros deciles? No, si solamente me están preguntando por esto, pues solamente calculo esto, no necesito calcularlos todos. Y lo mismo, vuelvo y repito, si estamos en percentiles, ahorita no me voy a poner a hacer 100 rayitas, pero ahí deberían haber 100 rayitas, ¿cierto? Y me están preguntando por el 25% de los valores mayores. ¿Qué tendríamos que calcular? Percentiles mayores significa más o menos de aquí para allá. Esto sería como el 25% de los más grandes. ¿Qué dicen? ¿Qué toca calcular? El 75avo. No se dice 75avo. Se dice Entonces, 25º. bueno, ese. A ver, para que ustedes entiendan por qué no se dice avo. Cuando uno coloca la palabra avo, se refiere en la cantidad de partes que uno está dividiendo la unidad. ¿En cuántas partes se divide la unidad? Avo. Para eso es que nosotros utilizamos avo. Cuando yo quiero decir en cuántas partes las estoy dividiendo. Si yo las estoy dividiendo, en este caso, yo realmente estoy dividiendo en 100 partes, no en 75 ni en 25. ¿Ok? Que estoy tomando 25, ok, eso es otra cosa. Pero no estoy dividiéndola en 25 ni en 75. De hecho, la estamos dividiendo es en 100. Por eso es que cuando nosotros hablamos de fracciones, sí se debe hablar de avos. Esto es para fraccionarios. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo 3 sobre 25, aquí sí hablo de 3/25avos. 3/25avos. Así se debe decir. Pero cuando nosotros estamos hablando, o mejor, en este caso estamos hablando de un orden. En el caso de orden, se utiliza son números ordinales. Y los números ordinales no utilizan la palabra avo. Yo digo es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. ¿Ok? De hecho, actualmente es aceptado
hablar de, por ejemplo, la posición 25. ¿Sí? Antes no se debía decir así. Antes se debía decir la posición 25ª. Entonces, ahora es aceptado hablar de esa forma. Bueno, entonces, decía que para hallar estos 25 mayores, el 25% de los mayores, efectivamente se debe calcular el 75º quinto percentil. ¿Sí? O sea que K para ese caso debe valer 75. Y de esa forma es que lo hacemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. El hecho de que nosotros dividamos en 100 partes no significa ni que deben haber, ni que deben haber más de 100, ni que deben haber menos de 100. Yo puedo tener una lista de valores o una lista de 20 valores y sobre él puedo calcular percentiles. ¿Ok? Vuelvo y repito. Puedo tener una lista de valores